Ok, la gran pregunta es esta. Como emprendedor, ¿cómo puedo conectar y desarrollar mi negocio junto a mi fe exitosamente? Si tienes esa misma pregunta, entonces llegaste al lugar correcto. Mi nombre es Saúl Palazuelos y te doy la bienvenida a Fe Emprendedores, un podcast con el objetivo de compartir principios bíblicos para los negocios, así como estrategias y herramientas de vanguardia. Todo esto para que logres desarrollar tu negocio exitosamente conforme a la visión de Dios. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast número 9 de Fe Emprendedores y vamos a hablar hoy de una serie también que vamos a estar desarrollando en video, en YouTube, puedes ver los videoblogs. Es progreso versus perfección. El tema es ese y a lo largo de estos próximos videos vamos a estar desarrollando temas que ya vimos también en la videoserie, pero de una manera más profunda. El objetivo es que conozcas algunas características que te puedan liberar del perfeccionismo y que puedas entrar en un proceso de progreso continuo. El perfeccionismo es un virus, es un cáncer que muchas veces nos limita a crecer. Y nos limita a crecer no solamente en un área económica o en un área profesional, sino también en un área espiritual. Habemos personas que nos estancamos continuamente por querer ser perfeccionistas. Hay otras personas que les decimos que eres muy aventado o eres muy loco, ¿no? Y entonces vemos cómo se atreven y suceden cosas y nosotros que queremos hacerlo todo bien, planearlo todo bien, pues a veces no lo salen las cosas como quisiéramos. Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso. El día de hoy vamos a empezar esta serie, ¿no? De progreso versus perfección. Y bueno, vamos a empezar esto como siempre con una oración. Señor Dios, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Gracias porque tú reservaste este momento, este espacio, Señor, para hablar de este tema. Te pido que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, para no solamente recibir, sino llevar a cabo, a la práctica, lo que vamos a desarrollar, Señor. Te pido que tú estés con nosotros, que tú nos ministres de una manera personal y que tomes el control de este momento y de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, como les decía, durante la semana pasada tuve la oportunidad de estar compartiendo esto. De hecho, pasaron cosas bien interesantes. Bueno, están pasando cosas bien interesantes que ya les estaré contando más adelante. Pero tuvimos la segunda Fe Emprende Night y básicamente este era el tópico, progreso versus perfección. Y me tocó compartir varios tópicos y entre ellos uno que yo creo que es bien importante es la parte del crecimiento. O sea, el perfeccionismo limita el crecimiento. De hecho, antes yo estaba preocupado porque no sé cuántas personas van a ir para este segundo evento. Tenemos muchas cosas en puerta entre la empresa y otras cosas. Entonces como que no sabía si iban a venir las personas. Pero estuvo bien padre porque Dios respaldó. Un día antes, cuando iba saliendo de la oficina, me hablan porque hay una vacante, un espacio para hablar de un tema, el tema que yo quisiera en la televisión, en un programa con mucha audiencia. Entonces, pues obviamente, la verdad, lo primero que dije, ay, qué flojera, tengo que ir, tengo que hacer todo esto, pero había una voz que me decía, di que sí, así casi con un zape, di que sí, ¿no? Y dije, bueno, pues sí, yo voy a ir. Y me animo a ir, y una de las cosas que sucede es de que pues ya llegamos, llego ahí con la conductora, pues ¿de qué tema vas a hablar? Y dije, pues progreso versus perfección, o sea, lo mismo que iba a hablar en la noche, ¿no? Termina la sesión y al final me dice, ¿sabes qué? Estuvo increíble el tema, me siento muy mal, físicamente sentía muy mal, le dije, ¿me permites orar por ti? Y me dijo que sí. Entonces, algo bien interesante fue eso, se pude orar por ella, me retiro de ahí, resulta que la persona que coordina todo ahí también es cristiana y que sus papás son pastores. O sea, me encantó cómo Dios empezó a mover a través del cuerpo, a ampliar el mensaje, ¿no? Y luego ¿sabes qué? A la conductora y al productor les gustó mucho el tema, te queremos invitar nuevamente para que estés como al pendiente. Y yo como que, súper bien, claro. Ya llegamos a la noche, al evento. Y bueno, literal ahorita en estos días ha estado como quemando toda la Baja California por el calor, los vientos calientes. Y hubo una persona que vino desde otra ciudad, o sea, casi hora y pico, hora 20, hora 30, nada más al evento. ¿Ok? Entonces yo pude ver como el compromiso, el impacto que tiene, ¿no? Y el valor de una vida, una persona que quiere crecer, una persona que quiere avanzar. Para mí ha sido bien importante el poder nosotros entender durante este proceso formar el IVE, ¿no? Cómo es el crecimiento diferente a lo que yo como estratega o como consultor que estoy acostumbrado a hacerlo se presenta. Y de hecho para eso te quiero leer la siguiente escritura que dice 1 Corintios 3:7, está padrísimo, dice en la nueva versión de la Biblia de las Américas, dice: así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento.
o NTV dice, no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Algo que es importante entender cuando uno quiere progresar, cuando uno quiere crecer, es que Dios es el que va a determinar el crecimiento. O sea, tú puedes poner todo en orden. Tú puedes querer plantar tu proyecto, sembrarlo, tú puedes regarlo. O sea, no sé en qué etapa estás en tu proyecto, si te está tocando empezar de cero, o sea, plantar o regar, o sea, crecerlo, o nutrirlo. Yo no sé en qué etapa estás en un proyecto o en una iniciativa, ya sea en un ministerio o en tu trabajo, pero sí te puedo decir una cosa en la que estoy 100% seguro. Dios va a determinar el desarrollo y el crecimiento de esa iniciativa, de ese proyecto, de esa idea, o de tu talento incluso. Porque Dios es el que controla todo eso. Por más esfuerzos que hagas, al final, si tú se lo puedes delegar a Dios, va a ser algo bien liberador. Yo les decía que cuando no cargas con el peso del resultado, sino con el peso de la obediencia, tú le delegas el resultado a Dios. Y es en ese proceso donde nosotros podemos empezar a caminar en obediencia, porque te encargas de hacer tu chamba, o sea, te encargas de hacer tu trabajo nada más. Joyce Walker, una ministra, dice que tú hagas las cosas que puedes para que Dios haga la que tú no puedes hacer. Y eso me gustó mucho porque sí es cierto, o sea, a veces nosotros queremos hacer la chamba de Dios. O sea, mi capacidad, yo, Saúl, no tengo las cualidades para hacer crecer brotar un retoño. Tengo la cualidad, la capacidad de sembrarlo, regarlo. Eso sí lo puedo hacer yo. Pero toda la complejidad, el tiempo, la forma, cuánto va a producir. O sea, hay un montón de elementos que incluso ahorita en los laboratorios tratan de hacer, pero no les funciona como a Dios mismo. Entonces hay cosas que solamente Dios va a poder hacer. Al igual en tus proyectos, en tus iniciativas, hay cosas que solamente Dios va a poder desarrollar. No puedes estar cargando con el peso del perfeccionismo, con el peso de que todo depende de ti. Es muy estresante, te va a desgastar la salud, te va a desgastar emocionalmente, te va a desgastar incluso creativamente. Entonces te vas limitando. A veces a nosotros nos toca solamente, te digo, regar o sembrar, o sea, tomar una u otra acción en nuestras manos, pero Dios es el que va a determinar cuánto y cómo va a florecer. Otro punto importante, de hecho está bien interesante porque esto cruza con la serie que estamos viendo en la iglesia, que es La Cosecha. Y interesante porque habla del perfil del agricultor. O sea, el agricultor vive en fe porque el agricultor espera que funcione. O sea, él no tiene control sobre si esta temporada va a haber una helada o no, si va a haber lluvias en exceso o no, si va a ser muy cálido o no, o sea, si va a estar como mega árido. O sea, él solamente tiene el control de las cosas que sabe que puede hacer y las hace lo mejor posible. Y yo creo que ese es un principio de nosotros que debemos de adoptar si queremos crecer y progresar en nuestros proyectos. Para tú salir del perfeccionismo como etapa inicial es entender sí, que Dios es el que va a determinar el crecimiento y el desarrollo de ese proyecto. Por más que tú quieras cerrarte o tener el control del crecimiento de un proyecto, pues no lo tienes. Porque es Dios el que lo determina, es Dios el que dice para dónde, cuándo, cómo. O sea, a ti solamente te toca como un buen agricultor hacer tu trabajo, entender cuál es tu rol. Posiblemente hay cosas que veo cuando doy consultas o cuando me dedico a asesorar a emprendedores. Es eso, es decirles, bueno, te está fallando las finanzas, estás tomando algo en finanzas, estás educándote en finanzas. No, ok, eso es algo que sí puedes hacer. No es algo que Dios va a hacer por ti, es algo que sí puedes hacer. Nosotros tenemos que entender que hay cosas que sí, de plano, nosotros no sabemos cómo. Y yo te lo puedo compartir ahorita en el proceso en la vida. De hecho, he estado buscando un carro nuevo para tener un carro nuevo. Y de hecho, la semana pasada de hecho el sábado lo fui a manejar para ver cómo estaba. Y todo estaba perfecto. Y es martes. Y el día lunes, o sea, ayer, voy saliendo literal a mi casa, ya todo bien, o sea, todo va marchando viento en popa, ¿no? Y pum, me choca una señora porque se vino en sentido contrario. Total, tenía todo un problema ahí con su hermana enferma, sus papás, todo eso. Y pues más o menos llegué a un acuerdo, pero total que ya no pude sacar mi carro, todo cambió. Pero tuve que mostrar gracia, pedí el Uber, y cuando pedí el Uber, le conté la historia a la conductora, porque me tocó una conductora, y justamente cuando le acabé de contar, ella me dijo, es que yo también estoy pasándola por un proceso bien mal,
Mi mamá le detectaron un tumor, a mi hija ella dieron nada más un ovario, le detectaron un quiste en ese ovario y todo esto que está pasando. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Me permites orar por ti? Y hicimos una oración y la idea es que conecte con ella y le invité a la iglesia. Pero lo importante es ver cómo, o sea, Dios en Romanos, ¿no? Donde dice que todas las cosas funcionan o cooperan para bien, para quienes lo aman y son llamados a su propósito. O sea, independientemente al final, Dios hace a ti te toca simplemente trabajar con lo que tienes y tu chamba, pues. O sea, mi actitud con la conductora que me chocó, que estaba mal, o sea, yo pude haber llamado a la policía y hacer que me arreglara todo el carro, o sea, un montón de cosas. Son un montón de elementos, un montón de situaciones que han estado pasando esta semana, pero yo sí puedo entender algo. O sea, que hay cosas que están en mi control. De hecho, justo antes de entrar el domingo, yo sentía como de alguna manera Dios me decía, Saúl, es que lo que a ti te define no es lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Es lo que realmente te define. O una persona que se vuelve muy próspera en los negocios, es que porque tiene una mentalidad próspera desde antes de empezar ese negocio. O sea, con lo que tienes es lo que te capacita para donde quieres ir y para el progreso y para salir del perfeccionismo es entender eso. Nunca vas a tener todo lo que quieres para poder progresar, pero sí tienes lo suficiente para poder progresar. No se trata de querer sino en hacer y detectar las cosas que tienes, pero reconocer que Dios está dentro de todo ese proceso. Ayer en todo ese proceso, humanamente, carnalmente, yo tenía muchas justificaciones por las cuales enojarme. Pero sé que si de alguna manera quiero conectar, si yo quiero que Dios conecte más grandemente conmigo, Él tiene que entrar más profundamente conmigo. Y por eso también van a suceder situaciones que me pongan a prueba, donde yo sea testigo del carácter que estoy formando, de la gracia de la cual yo hablo, del amor. Y yo lo pude mostrar con la conductora que se equivocó, lo pude mostrar con la que me dio el viaje de Uber, lo puedo mostrar con otras personas. O sea, simplemente es entender que independientemente de las situaciones, la conexión que tengas con Dios va a determinar tus acciones. No la situación, sino tu conexión con Dios. Es lo que te hace diferente, es lo que te permite avanzar y es esa misma característica que tú puedes traer con tus proyectos. No importa si estás empezando con poco, no importa si estás empezando con nada, no importa si estás económicamente mal, no importa si estás ahorita por un proceso de duelo, o sea, lo que tienes que entender, lo realmente importante es la relación con Dios, porque es la relación con Dios que te va a ayudar a crecer. Tú eres la semilla y eres el agricultor, pero también es ese agricultor que sí determina cómo crece la semilla. Y tú decides ahorita dónde te plantas. Tú decides cómo te riegas, ¿ok? Tú eres una semilla, pero tú, a diferencia de una semilla que es plantada por un agricultor, tú decides en qué suelo te vas a plantar. Y tú te decides con qué te vas a nutrir, con qué te vas a regar. Y eso, más aparte, la gracia y el amor de Dios va a determinar cuánto vas a crecer. Entonces, por eso es importante saber escoger de dónde nos estamos nutriendo de información, de dónde nos estamos inspirando, de dónde estamos generando expectativas, para dónde queremos ir y por qué. Todos esos elementos nos ayudan a entender muchísimo nuestra razón de ser, nuestra naturaleza. Y en esta primera sección del perfeccionismo es lo que yo te quería básicamente dar a entender. Es eso, que tú no tienes el control de todo tu crecimiento. Tú tienes solamente el control de ciertas cosas, ciertas actividades, pero Dios va a determinar el crecimiento. Siempre. Yo creo que también a ti te ha pasado que ves a alguien que a lo mejor no está tan conectado con Dios, ves a alguien que ni siquiera lo toma en cuenta y que a tu vista humana piensas que es una persona próspera porque, mira en qué carro anda, mira qué es el estilo de vida, mira dónde se viaja, mira todo esto. Y uno piensa eso y dices, o sea, ¿por qué yo no puedo tener eso si yo amo a Dios? Ahí es donde entra una crisis, ¿no? Yo creo que muchas preguntas como creyentes nosotros nos hacemos. Y si algo te puedo asegurar, que si tú vives en un país con internet, si tú tienes acceso a este podcast a través de algún servicio de streaming y eso, o sea, tú tienes los recursos para poder transformar tu realidad y sí tener una mejor calidad de vida, pero Dios va a determinar esa calidad de vida. O sea, tú la puedes aspirar, pero Dios la va a filtrar, pues. ¿Por qué?
Porque a lo mejor lo que tú crees que es la bendición para esa persona que tú ves y tú dices que tú no tienes, o esas cosas que tú no tienes, es una maldición para ellos, en el contexto de que es ahí donde está su identidad, es ahí que no les permite tener ese contacto. Tu carencia muchas veces es la mayor bendición que tienes, porque es la que te permite reconectarte genuinamente con Dios. Casi todos los que estamos escuchando esto pasamos en algún momento, o estamos en un momento donde tocamos fondo y nos faltó conectar con Dios, y fue gracias a que tocamos fondo, a que no teníamos esa sanidad, no teníamos ese bienestar, no teníamos esa solución que estamos buscando para nuestras vidas, que la encontramos en Dios gracias a Jesús. Entonces es igual, o sea, no, y en Proverbios habla, ¿no?, de que no anhelemos las riquezas ni del vecino ni del perverso, dice, porque así son quitadas, y yo lo he visto una y otra vez. O sea, personas que en un momento lo tenían todo y luego ¡fum! Por sus conductas, conexiones, estilo de vida, son arrebatadas de todo lo que en alguna vez ellos pusieron su confianza. Y no solamente económicamente, sino a veces su integridad física y todo eso. Y tú dices, wow, o sea, pues estoy viendo dónde estoy, ¿no? Digo, no es ser conformistas, pero sí se trata de entender que nunca tu crecimiento va a ser como el del vecino, ni va a ser como el de alguien que tú ves ahí enfrente, pero sí va a ser uno orientado sobre la dirección de Dios. Y si Dios hace crecer la semilla, si Dios es el que determina cuándo, cómo y dónde, qué mejor que buscar a través de su palabra la dirección para crecer. Digo, hay cosas que sí debes de hacer, hay cosas que sí debes de ser consciente que puedes cambiar, mejorar y optimizar, como posiblemente tu físico, posiblemente tu intelecto, posiblemente tus habilidades, tus conexiones, tus relaciones. Eso sí está en tu mano y puedes ir con una dirección de Dios, pero siempre Dios tiene que ser el timón, pues Él va a orquestar ese crecimiento. Entonces, no te cierres con querer tener el control de cosas que no te corresponden. Y que si tuvieras el control, imagínate la complejidad de hacer todo eso, el estrés, si de por sí nos toca hacer pocas cosas y nos estresamos. Ahora imagínate si tuviésemos el control de otro paso más, como el nosotros estar ahí al pendiente de que en el día, en la noche la semillita esté creciendo y que corte bien y salga la florecita y todo eso. O sea, eso nada más a nivel de agricultura, pero en los negocios hay cosas que yo no veo en mi negocio mientras duermo que está creciendo, que es Dios el que lo hace. Y que si yo me los llevara a mi casa yo estaría frustrado, no pudiese dormir. Me enfermaría, yo creo. Entonces, nada más como para que lo tengas como contexto, ¿no? Yo creo que es importante que si queremos salir del perfeccionismo y entrar en un progreso, es entender que Dios siempre va a ser el factor elemental, el que va a determinar cuánto va a crecer todo. Y es en eso que tú debes de descansar para simplemente avanzar. Ve dónde te vas a sembrar, ve de qué te vas a nutrir y delega el crecimiento a Dios. ¿Ok? Si te gustó este podcast, recuerda que puedes visitarnos en la página del IBE, en institutobiblicoempresarial.com. Por favor, dale rating positivo a todo esto. Y de verdad, se vienen cosas muy padres. Estamos creyéndole a Dios por más crecimiento. Compártele este podcast a alguien que yo sé que posiblemente necesita escuchar eso, porque a mí me funcionó muy bien. Y bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te prospere, y nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro podcast Femprendedores, una iniciativa del Instituto Bíblico Empresarial. Si te gustó este episodio, recuerda compartirlo haciendo una captura de pantalla y etiquetarnos junto a tu reflexión. Nos encanta leerte. Ayúdanos a llegar a más personas amando y calificando con 5 estrellas este podcast y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Para estar al día de noticias y más información de valor, recuerda visitar nuestra página institutobiblicoempresarial.com. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.